Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, versículos 11 al 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos, y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El narrador de Lucas informa por tercera vez que Jesús va de camino a Jerusalén y precisa que en lugar de continuar el camino hacia el sur, toca el límite entre Galilea y Samaria para descender hacia el valle del Jordán. Y aquí, un encuentro inesperado. 10 leprosos, descartados de la sociedad, marginados y condenados a la segregación como impuros y como malditos por Dios y por la gente. Ellos salen al encuentro de Jesús cuando está a punto de entrar en una población. Se trata de personas que, según la ley, tienen el pecado escrito en la piel. Un pecado que cometido corrompe todo el cuerpo, toda la persona, convirtiéndola en un miembro rechazado por la comunidad creyente. Nos cuesta hoy entender bien la condición del leproso en aquel tiempo, porque hoy tenemos una concepción diferente de esta enfermedad. Sabemos muy bien que no es contagiosa y que no es como la entendía el mundo antiguo, la medicina avanzada. Pero puede ocurrir que las enfermedades de la piel puedan suscitar en nosotros repugnancia. Bueno, el punto es que no las vemos como la veían antes, como un signo de la presencia del maligno. En el contexto hebreo, sobre todo en el siglo I, la cosa era diferente. En la Sagrada Escritura había una ley precisa que afirmaba la inmunidad de la lepra en la vida cotidiana. Y tenemos todos los protocolos de bioseguridad escritos en el libro del Levítico en los capítulos 13 y 14. Entre ellos, uno, el sacerdote, habiendo examinado la llaga en la piel del enfermo, lo declaraba impuro. En consecuencia, paso 2, el leproso tenía que usar ropa rasgada, mantener la cabeza descubierta y cubrir su barba con un velo, apenas los labios, para hacerlo tercero. Cuando salía a la calle, tenía que gritar para que la gente se apartara: inmundo, inmundo, impuro, y permanecer aislado, solo, viviendo fuera del pueblo. No podía abrazar a su mujer, cargar a sus niños. Eh, Quedaba completamente marginado. Un leproso era como un muerto en vida, como dice el libro de los Números 12:14, como una persona a quien un hijo a quien el papá le ha escupido en la cara. En el Evangelio de Lucas ya hemos leído antes un encuentro entre Jesús y un leproso. Está en el capítulo 5, versículos 12 al 16, después de la llamada de Pedro y sus compañeros. El primer milagro después de esta llamada es la curación de un leproso. En esta ocasión, el leproso le pide a Jesús que lo cure, es uno solo. Jesús extiende la mano, toca su cuerpo herido y lo sana. Aquí, en cambio, los leprosos ya son un grupo, 10. Se mantienen a distancia y no se acercan a Jesús. Y de lejos le gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es un grito simple y cortico que enfatiza la miseria en la que están estas personas. Es un grito repetido muchas veces en los Salmos como una invocación al Señor Dios
al Señor que es misericordioso y compasivo, como dice Éxodo 34:6, quien en su poder puede realizar lo que los leprosos por sí mismos no pueden llevar a cabo, solo lo pueden desear. Y esta invocación es una jaculatoria muy general, no precisa su contenido, no dicen sánanos, pero es un lamento eficaz de todo el que sufre y pide ayuda o al menos consuelo. Pues sí, tenemos aquí ya el punto de partida. 10 leprosos parados a distancia, solo ojos y voz, manos, pero incapaces de acariciar un hijo. Y un grito, Jesús Maestro, ten piedad de nosotros. Bueno, ¿y qué hace Jesús? Uno, los ve. Jesús ve a estos leprosos con una mirada que discierne a todos y a cada uno personalmente. Es la connotación del verbo ver que aparece ahí en griego. Dos, estremecido por la compasión, les da una orden que puede parecer enigmática, incluso absurda. Vayan y preséntense a los sacerdotes, los que estaban encargados por la ley de diagnosticar la lepra y luego también dar fe de la curación, si ocurría. Tenemos acciones consecutivas. Apenas los ve, enseguida, sin esperar ni un segundo más, porque experimenta el dolor por el dolor del mundo, les dice, vayan donde los sacerdotes, y se acaba la distancia. Hasta aquí Jesús pareciera seguir el protocolo. Sin embargo, hay que observar los detalles. Como anota un exegeta reciente, a primera vista los 10 leprosos no parecen ser escuchados. Es como si Jesús los devolviera donde los sacerdotes para demostrar la incompetencia de los sacerdotes para sanar. La narrativa, más bien, pone el énfasis, ese detalle secundario. No le interesa explicar por qué Jesús procede de esta manera. La narrativa, más bien, pone el énfasis en el hecho de que estos leprosos obedecen a Jesús y cumplen lo que Él les pide. De hecho, Jesús no los aleja de sí mismo, sino que aceptando la confianza inicial que los había impulsado a la invocación, los invita a hacer un acto de confianza. Pueden contar con la certeza de su palabra. Y llegamos entonces a la acción central del milagro. Resulta que mientras iban juntos, fueron purificados. Un caminar juntos que purifica. Interesante. Entonces la lepra desaparece y se vuelven puros. Lo que aquí ocurre se entiende mejor a la luz de una historia anterior, que hoy leemos precisamente en este domingo en la primera lectura. Está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, la historia de Naamán, el sirio. Cuando Lucas narra este acontecimiento, aquí, de los 10 leprosos, pareciera tener en vista la curación, el relato de la curación de la lepra de Naamán el sirio por parte del profeta Eliseo. Él se mantiene a distancia. Le ordena por medio de un mensajero que vaya a bañarse al río Jordán. A Naamán le parece raro, dice, pero no tengo suficientes ríos en mi país para que me digan que me eche una agüita, y se puso bravo. Pero luego una esclava que era israelita lo convence, le dice, bueno, pero si te hubieran pedido una cosa peor, ¿la habrías hecho? Y entonces al final accede, y por creerle a la palabra, se sana. Esto es una historia de fe. Aquí es la fe de las personas, de la gente, de su unión a Jesús. Lo que provoca la curación es esto. Podrían sentirse los leprosos defraudados por la palabra de Jesús, porque no los toca, no les hace ningún ritual, ningún gesto, no pronuncia ni siquiera una palabra de sanación propiamente dicha. Simplemente los invita a cumplir su palabra con confianza, hasta el punto de acudir a los sacerdotes que tenían autoridad para declararlos curados. ¿Y qué tal que no se hubieran curado? Claro, pero ellos creyeron y se curaron. Vayan, como si dijera, ya están curados, aunque sus ojos todavía no lo vean. El futuro entra en nosotros mucho antes de que ocurra. Entra como el primer paso, como una semilla, como una profecía. Entra en quien se levanta y camina movido por la confianza en Dios y en el mañana. Solo por este anticipo de confianza dado a todo ser humano, incluso al enemigo, nuestra tierra tendrá un futuro. Y bueno, ellos se ponen en camino.
La esperanza es más fuerte que la evidencia. Quien solo vive de evidencias se resigna a ser solo un custodio del pasado. Ellos se ponen en camino y mientras caminan quedan curados. Caminar juntos ya es una curación. Interesante esta sinodalidad. Y como en otras narraciones de milagros, esta historia podría terminar aquí, pero no. En cambio, continúa. Viene la segunda parte, que es incluso en el texto más larga, porque esto no es un relato solamente de cómo de la curación, no, aquí hay algo más. Y vamos a ponerle atención a los versículos 16 al 19. Entre estos 10 leprosos curados de una enfermedad física, uno era samaritano, a diferencia de los otros 9 que eran judíos, por lo tanto miembros del pueblo de Dios, santos por vocación. Bueno, eso dice Levítico 11, 44, 45. Los samaritanos, él lo dice clarito, este era un samaritano, el único que volvió. Los samaritanos eran considerados cismáticos y herejes. Su culto era considerado ilegítimo por parte de los judíos, particularmente los de Jerusalén, y eran despreciados como grupo. Pero solo uno de ellos, contado entre los de fuera, entre los lejanos, los apartados, apenas se ve curado. Atención con este ver, pensar, reflexionar, importancia de este parar para percatarse de lo que está pasando en uno. Él vuelve atrás y comprende que habiendo sido purificado por su fe en Jesús, debe dar testimonio de ello, debe mostrarle gratitud. Y aquí viene la palabra. Volvió dando gloria a Dios. Gloria en hebreo se dice kabot, es el peso de Dios, la eficacia de Dios, la gloria de la presencia de Dios en Jesús. Él lo grita en voz alta. Ya no es un ten piedad de mí, ahora es un gloria. Y se arroja a los pies de Jesús, rostro en tierra, como ante el Señor. Él es el Señor. Y aquí se muestra que la fe que lo sanó es también la fe que le salva. Este leproso samaritano, que ya no sigue el camino para ir a los sacerdotes, sino que vuelve donde Jesús glorificando a Dios, porque entendió que no en el templo, sino en Jesús estaba la presencia de Dios, y que podía recibir no solamente curación, sanidad, sino salvación. Y por eso Jesús le va a decir, vete, levántate y vete, tu fe te ha salvado. No le dice, te ha curado solamente, sino te ha salvado. El mismo Jesús apunta entonces con una serie de preguntas y un envío. Recojamos la conclusión. ¿No han sido purificados los 10? Primera pregunta. ¿Dónde están los otros 9? Segunda pregunta. ¿No se halló a nadie que volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Dice Jesús, por tercera pregunta. En el contraste entre los 9 y el único que regresa, extranjero además, samaritano además, está la clave que abre el sentido del relato. Al único que regresa, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y en esta frase está el corazón palpitante de esta historia. Jesús está desilusionado, miren las preguntas, no porque los demás no volvieran a darle las gracias, como si Jesús necesitara que le dieran las gracias, no, sino porque su camino de fe se detuvo en la curación, sin acoger lo más importante que viene con la curación, la salvación, la gracia del Señor. Estos hombres, los otros 9, son curados, sí, pero no salvados. Y esta diferencia no parece ociosa, ¿saben? La curación en el cuerpo es ciertamente una victoria de la vida sobre la enfermedad y la muerte, y Dios se regocija en ella, no lo dudemos. Pero esto no significa entrar en la salvación, que es más que eso, es restitución de la integridad de la persona entera, de su unidad de cuerpo, mente y espíritu. Aquí comienza un camino. No era un punto de llegada el ser sanados, era un punto de partida. El Evangelio, miren, está lleno de curaciones. Una larga procesión gozosa de personas enfermas y sanadas acompaña el querigma. Sin embargo, ¿cuántos de estos sanados también son salvos? 9 de los leprosos curados no regresan, se pierden en el torbellino de su felicidad, en la salud, en la familia, en los abrazos recién recuperados. Y Jesús y Dios en Jesús siente gozo.
En su gozo, siente el gozo de la misma manera que había sentido también el dolor de ellos al principio. Pero estos no regresan. Entre otras cosas porque obedecen a la orden de Jesús de ir a los sacerdotes. Pero ¿dónde estaba la presencia del Dios a quien había que darle gloria? Solo uno regresa y da el paso de sanado a salvo. Intuyó que el secreto no estaba en la curación, sino en el sanador que comunica su don de océano y de paz y de fuego, su océano de paz y de fuego, de una vida que nunca falla. Y hay un paso más. En el caso del leproso que vuelve, lo que importa no es solo el dar las gracias. Ya les dije, Dios, como si Dios estuviera en búsqueda de nuestro agradecimiento necesitado de nuestra palabra. No, el samaritano se salva, no porque pague el peaje de la gratitud, sino porque entra en comunión con su cuerpo, con los suyos, con el cielo, con Jesús. Abraza sus pies y canta a la vida. Esa es la gratitud. La gratitud es un abrazo del corazón. Los 9 sanados encontraron salud, sí. En cambio, el salvado encontró la salud y además el rostro de un Dios que hace florecer la vida en todas sus formas, que da una piel de primavera a los leprosos, un Dios cuya gloria no son los ritos, los rituales del templo, sino el hombre vivo, viviente. Volver a los hombres, volver a Dios, estas son las 2 tablas de la ley definitiva, los 2 movimientos esenciales de toda salvación. Concluyamos. Tenemos 2 lecciones finales en nuestro pasaje de hoy. Ya las he dicho, pero vamos a recoger. La primera lección es sobre el camino de la fe y la otra sobre la relación entre curación y salvación. En el centro del pasaje encontramos la primera lección. Tu fe te ha salvado. 9 se curan, pero solo uno se salva. Por la fe, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta fe es un proceso. En el relato podemos distinguir 3 pasos fundamentales, narrativos, en la narrativa, del camino del creer. 1. Tengo necesidad y clamo. Ten misericordia de mí, Maestro. 2. Le creo a las palabras de Jesús con confianza. Me pongo en camino, movido por la palabra y junto con mis hermanos. 3. Vuelvo a dar gracias y me abandono a sus pies. La fe nace de la necesidad, del grito universal de la carne que sufre, de nuestra hambre de vida, de sentido, la necesidad de amor, de salud. Cuando te das cuenta de que no puedes hacerlo todo por ti mismo y entonces extiende las manos, sobre todo cuando te falta la salud. Luego, paso 2, le creo, confío en su palabra. El grito de esa necesidad está lleno de confianza. Alguien escuchará, alguien vendrá, ya vendrá a ayudar. Y los 10 confían en Jesús y son curados. Pero a esta fe le falta algo, la dimensión fundamental, la tercera, la alegría de un abrazo con el sanador, con la fuente de la salud, alegría de una relación, de una reciprocidad, de una respuesta. Y esto es lo que logra el tercer paso, el gracias que da el extranjero y que Jesús lee como un acto de fe, la fe que salva. El filósofo Hegel decía, Denken ist danken. Pensar es dar gracias. ¿Saben por qué? Porque estamos en deuda por todo. Y el poeta David Turoldo, que ya me han escuchado citar tantas veces, él cavilaba. Quisiera darle una cosa a mi Señor, pero yo no sé qué, no sé qué darle. De pronto piensa, pues sí, la vida que me has dado. Te la devuelvo en mi canto. Me abrazo a ti como el niño a su madre, como el amante al amado. Cuando uno deposita en ti la propia vida, los sueños y el futuro, cuando me pongo en manos de ti y del otro, Señor, te he dado las gracias. Bueno, segunda y última lección. No todo curado es necesariamente salvado. Ya lo he dicho, pero lo quiero enfatizar. Tenemos que ser muy cuidadosos y vigilantes ante las curaciones, ante los milagros. Esto sucede, yo lo creo firmemente, creo en los milagros. Y sé que también hay milagros incluso en contextos no cristianos. Pero no son las curaciones y los milagros los que dan la salvación.
son signos de la salvación y son el comienzo del camino de la fe que da la salvación. Como ya vimos, la curación física no coincide ni con la curación total, integral, la de la vida más íntima, la vida espiritual que cada uno de nosotros necesita, reclama, y que más o menos con alguna conciencia vive, ni tampoco con el abrazo con Dios. La acción de gracias que lleva a cabo solo uno de los leprosos curados, da gloria a Dios, y a los pies de Jesús, delata, este gesto de él delata lo que nosotros no hacemos, nuestra común ingratitud. De hecho, es agradecido, ¿saben? Quien apaga su narcisismo, quien sabe reconocer que el bien viene de los demás, quien recuerda que ha sido objeto de la mirada amorosa de otro. También esta vez, quien entra en el ámbito benéfico y restaurador de los hijos del reino, es un extraño, un samaritano, uno de fuera del pueblo de Dios, de fuera del recinto ortodoxo. En esta historia, Jesús derriba muchas certezas atrincheradas a veces en nuestras comunidades. Aún afuera, entre los extranjeros de la comunidad, hay una acción de Cristo que a veces encuentra mucha más receptividad que la que encuentra entre los que estamos en la iglesia. Dios no se deja conocer solo en las instituciones eclesiásticas o culturales, sino que se da a conocer sobre todo gracias a Él, porque solo por Él se da la gloria a Dios. Y algo más. Un riesgo es que los discípulos del Señor nos dejemos seducir por la dimensión terapéutica que contiene la fe, que efectivamente la tiene. No está mal como punto de partida. El problema está en quedarse a mitad de camino. El no entrar en comunión con el Señor, en la acción de gracias, en el gracias. La palabra tan pequeñita, esa palabra tan pequeñita y tan grande, en la confesión de alabanza que da gloria a Dios. Y nos contentamos simplemente con estar bien. En este caso, la terapia y la curación resultarían como una obra propia que me he ganado yo mismo, sin proclamar lo más importante, el primado de la gracia, del amor eficaz de Dios que nos alcanza para salvarnos completamente. Lo voy a decir clarito. Para quien no viene a dar gracias al Señor, ni siquiera reconoce los dones recibidos, que son miles en un solo día, tantos milagros en un solo día que no vemos, este camino de sanación que vive no es de salvación integral. Su vida no es salvada. La salvación es la verdadera sanación.